descenderá, sus promesas se alcanzarán. Su presencia está aquí para ti, su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz, te haga feliz. Hemos estado hablando del arrepentimiento, las últimas predicaciones hemos estado hablando de los beneficios del arrepentimiento y entre otras cosas vamos a hablar de las recompensas que me trae el arrepentimiento. Y para empezar una introducción pequeña, quiero que hablemos de un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Lo leímos la semana pasada, el domingo, perdón, y mentiras, no quiero empezar por eso. Quiero empezar por Romanos capítulo 8.1, perdónenme. Romanos capítulo 8.1. Quiero que en comunicaciones iban a decir, ¿cuál versículo? No, Romanos capítulo 8.1. Mire lo que dice este versículo, yo lo tengo en Reina Valera, usted me puede acompañar ahí en la traducción que tenga. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay, diga conmigo ninguna. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay mucho de qué hablar de este versículo, pero a mí me agradó el hecho de saber que no hay una condenación. ¿Sí? Que este versículo no es para todo el mundo, porque este versículo aclara que es para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo ando conforme al Espíritu? Pues necesito tener a Dios, necesito estar cerca de Él, necesito recibirlo a Él para que Él me dé su Espíritu Santo y yo ya no siga andando conforme a la carne. Déjenme aclarar esto, una persona puede venir a la iglesia y seguir andando en la carne. Una persona puede cantar algunas canciones y seguir andando en la carne. Y quiero ser lo más sincero posible con esto. Creo que hay demasiada gente que va a las iglesias y se reúne y se congrega y de pronto tiene en su carro un pescadito y en su Facebook tiene todo se lo debo a Cristo y mi casa y yo serviremos al Señor y miles de otras cosas más, pero están en la carne. ¿Sí? Porque ni una frase, ni asistir a una reunión, ni tener un mensaje en el carro, ni un tapete en la casa que dice que el Señor es el dueño de esta casa y todo esto, demuestra que estamos en Cristo Jesús, sino tiene que ver nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, y ahí es donde nosotros deberíamos revisar. Pero me enamora el hecho de saber que aunque nos hemos equivocado, si nosotros nos agarramos de la mano del Señor y caminamos con Él día tras día, no va a haber ninguna condenación. Esto es uno de los grandes beneficios que trae el arrepentirnos y tener una vida nueva, que no va a haber ninguna condenación, que somos libres de toda condenación, que podemos enfrentar nuestra vida sin el hecho de que, oiga, pero ¿cuándo nos van a cobrar por el pecado que hicimos? No, si tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, no tenemos que caminar con ese lastre, no sé si entiende la palabra, no tengo que caminar con un peso encima que me dice, usted es un pecador, usted se acuerda que se equivocó. No, de pronto me equivoqué, pero me arrepentí. Y como me arrepentí, ya no hay condenación. No sé si me están entendiendo esto, me parece que es importante basar nuestra vida no en nuestros errores, sino en el hecho de saber que con Dios podemos empezar. Podemos cambiar, podemos dejar nuestras viejas actitudes y tener una vida nueva, y eso es de bendición. Y por eso, cuando entiendo lo que es el arrepentimiento, cuando entiendo que con Dios puedo borrar y volver a comenzar, ¿sí? No remordimiento y no una tristeza, sino realmente un borrar y comenzar de nuevo, realmente un giro de 180 grados, cuando una persona puede tenerlo a través de su vida. Y le digo, esto no es porque mañana somos perfectos, sino que cada día nos podremos estar equivocando, pero con Dios podemos ir a buscar ese perdón y ese arrepentimiento verdadero. Pues la palabra nos regala esto que me parece que es hermoso, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La pregunta sería, ¿caminar con Cristo Jesús es
de bendición, es un beneficio. Sí, esto no es religión. No sé cómo pelear, yo no sé cuándo terminará mi pelea con esto. No soy religioso y no quiero que usted sea religioso. No pertenezco a ninguna religión, ni quiero que cuando usted le pregunte, ¿usted qué religión pertenece? Nunca diga cristiana. Porque usted no pertenece a ninguna religión. Usted es un hijo y una hija de Dios. Y eso es totalmente diferente. No estoy ahí por el pastor o por la reunión, no. Es que Dios es mi padre. Yo soy su hijo. Hay una relación de papá e hijo, no relación de religión, de denominación, de a cuál iglesia va y cuál es su pastor. No, eso no es importante. Es de quién soy hijo, de quién eres hija. ¿Cuántas hijas de Dios hay en este lugar? Déjeme ver la mano de cuántas hijas de Dios hay acá. Ahora sí. Qué lindo. Hay un versículo de los beneficios de Dios que hace mucho tiempo lo aprendí acá, de mi padre, nos lo enseñó algún día, y hoy lo vuelvo a traer a colación. Quiero que busquen en sus Biblias Primera de Pedro capítulo 2, 9. Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro, ayudándole ahí a algunas amigas mías. Ay. Reina Valera dice, mas vosotros sois linaje escogido, diga linaje escogido. Real sacerdocio, diga real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais del pueblo, ahora sois del pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Me gusta el 10 y pude haberme quedado solamente en el 9, aunque quiero explicar muy bien el 9. Me gusta el 10 porque aclara que hay un antes y un después. Necesitamos tener un antes y un después. Y algún día pensé que el antes y el después era solamente el día que conocí a Cristo y ya. No, yo creo que he tenido muchos antes y después. Tengo que seguir cambiando, tengo que seguir en ese proceso. Es peligroso cuando yo o tú o nosotros creemos que ya hemos cambiado todo lo necesario. No, necesitamos estar en ese proceso de cambiar, en ese proceso de mejorar. Y es peligroso estancarnos en una circunstancia, en una situación o en un modelo. No, tengo que seguir en ese proceso de ser un mejor hombre, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor jefe, un mejor empleado, una mejor persona. Tengo que seguir creciendo en Cristo a través de eso. Entonces creo que podemos haber pasado por muchos en muchas cosas. Antes era mal geniado, ya no. Antes era una persona afanada, ya no. Antes era una persona con un carácter demasiado fuerte, ya no. Tiene que haber un antes en muchas cosas. Tengo que seguir mejorando en muchas cosas. Y por eso me gusta el 10, cuando dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, ahora habéis alcanzado la misericordia. Todos estos son privilegios de vivir en una vida de cambio, de arrepentimiento, de proceso de seguir girando hacia cosas que le agradan a Dios y que no solamente me benefician a mí, sino que es lo que a Dios le agrada. Y por eso dejé el 10. Pero definitivamente me gusta entender lo que Dios dice que ahora nosotros somos. Después de que hemos recibido a Cristo Jesús, después de que hemos empezado una vida nueva. Y lo primero que dice es que somos linaje escogido. En el regalo, déjame el 9 allí, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa linaje escogido? ¿Qué significa que cuando una persona entrega su vida a Cristo y empieza una nueva vida y empieza a vivir un nuevo cambio? Dios nos llama a nosotros linaje escogido. Yo busqué un poco ahí en el internet
¿Qué era linaje? Es una línea de antepasados y descendientes de una persona, especialmente una persona noble. Linaje habla de una nobleza, de algo especial, que antes no lo éramos, pero ahora cuando recibimos a Cristo Jesús, pertenecemos al linaje. Pero le agrega otra palabra, dice linaje escogido. Escogido, tomar, elegir a una o más cosas o personas, entre otras. Tú y yo pertenecemos a un linaje escogido. Dice la palabra, lo hubiera colocado este versículo, pero dice la palabra que aunque todos son llamados, no todos son escogidos. ¿Sí? No sé qué tan especial te sientes de que no un hombre, sino Dios. Y no un Dios con D minúscula, sino un Dios con D mayúscula, el creador de todo lo que hay en la tierra, el todopoderoso, el omnipresente, el que puede estar en cualquier lugar, el que tiene poder sobre todas las enfermedades, el que tiene poder sobre el cielo, el mar y todas las cosas. Él te escogió a ti. No sé si lo has entendido de esa manera. No sé si sientes lo especial que es. Tú no estás aquí porque tú quisiste. Tú estás aquí porque Dios te escogió. Y no solamente te escogió, sino que te llama a ser linaje escogido. Eres una persona especial y única delante de Dios. Esto no se trata de que salga yo a la calle a decirle a los demás, pobrecitos ustedes son del mundo, a mí Dios me escogió. No. Esto tiene que ver realmente con entender lo que significa haber sido encontrados por el Señor. Que Él haya puesto su mirada en nosotros, eso nos hace especiales. Y aunque el llamado es para todos, y en medio de todo esto habría miles de, esto es complejo, pero ¿por qué a mí me escogió? ¿Por qué al otro sí? ¿Por qué al otro no? Y algún día que duramos como 6 horas diciendo que por qué habían escogido a Judas, que pobrecito Judas, que mire por qué no escogió a Pedro o a Juan, que Judas preciso fue el que tuvo que ir a traicionar al Señor. Y bueno, yo no sé, y habrá muchas preguntas frente a esto, pero antes de preguntar por qué a otro no los escogió, deberíamos valorar por qué Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué Dios te escogió a ti? Es un beneficio muy grande. El dueño de todo lo que hay en el universo te escogió a ti para darte una vida nueva, para que vivieras una vida de abundancia, para que tu vida fuera de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios no te escogió para hacerte religioso. Dios no te escogió para que tuvieras una vida pobreza, una vida aburrida, para que no disfrutaras la vida como todos los demás lo disfrutan. No, Dios te escogió para darte una vida y una vida en abundancia. Dios te escogió para que tu vida no muriera, sino que vivieras una vida eterna, eternamente, con Él. Dios te escogió para que sus ángeles te protejan. Dios te escogió para que tú ya no vivieras basado en las leyes del mundo, sino que ahora vives en el reino de Dios, donde Él gobierna. Hay un privilegio enorme en esto, y no sé si lo habíamos entendido o no. Esto no es cambiar de religión. Esto no es ahora asisto a esta iglesia o a la otra. No, esto tiene que ver con Dios directamente. Esto tiene que ver con Dios queriendo darte una vida maravillosa, espectacular, llena de gozo, llena de paz, llena de triunfos, llena de prosperidad. Una persona que encuentra sentido en la vida, una persona que no le tiene miedo a nada, sabiendo que Dios va con esa persona. Una persona que no ve nada negativo, sino que entiende que todo lo que le pasa para el bien, porque Dios lo ha planeado así. Esto cambia, esto nos lleva a caminar de una manera diferente. Somos linaje escogido por Dios, para Dios. Algo bueno quiere con nosotros. Yo traté de meterme en mi mente cómo podía entender esto bien y cómo podía explicarlo, y realmente no, me llegaron cosas muy sencillas, sobre todo en la niñez. No sé, a veces jugábamos ponchados y se hacían 2 grupos. Y entonces uno, escoja usted y escoja yo. Y como que uno quería hacerse con el mejor grupo y escójame a mí, que yo soy bueno para correr, para ponchar.
Y estaba pensando en esa escogencia. Y después estaba pensando en el fútbol. Y entonces habían 2 capitanes. Y entonces uno tenía que escoger. Y no era solamente en fútbol, en baloncesto. Venga, lo escojo a este, lo escojo al otro. Y a uno lo dejaban como de últimas. Y había otros que decían, no, este al gol, al gol. Ya no lo escogía nadie, sino ya al que hiciera el gol lo metían. Y no sé, otras cosas que pasaron. Me pasaron por la mente, actividades, juegos, en actividades y en eventos que uno quería ser escogido. Y la felicidad cuando lo escogían a uno. Pero todas esas cosas son pasajeras. Son de juego. Son de alguna actividad que va y viene. Pero cuando Dios se levanta y dice, quiero tener un grupo de escogidos que compartan conmigo la vida eterna y que nunca les falte nada y que yo de ese momento en adelante les provea de todo y los cuide y los proteja. Y en medio de millones y millones de personas que hay en el mundo, Dios te escogió a ti. Dios me escogió a mí. Ahora me puse a pensar, pero ¿lo merezco? De pronto no lo merezco. He dicho, no de pronto, estoy seguro no lo merezco. Pero a Él le plació. Él decidió que fueras tú, que fuera yo. Y no solamente dijo, bueno, nosotros no somos el de, venga, al gol, entre. No. El precio que pagó por nosotros, el precio que pagó por ti. Venga, es que voy a enviar a mi hijo para que él muera, para que tú, para que yo pertenezcamos al linaje de él. No sé si entendemos esto. Esto me rompe a mí el concepto de toda mi relación con Dios. De verdad que a veces, tratando de ser humilde, entonces digo, yo soy barro, yo soy un carnal. Y Dios ahí me tiene y a veces repito, de polvo era y polvo iré y soy uno más. Pero Dios dice, no eres uno más, no te creas eso. Tú eres especial. Pero Señor, me equivoco y Señor, y hago cosas. No importa, yo te escogí por encima de muchos y pagué un precio muy alto por ti, para que tengas una vida diferente, una vida llena de bendiciones. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Es un privilegio estar hoy aquí, y no porque es esta iglesia, ni no porque yo la pastoreo, no, es porque está la presencia de Dios aquí y es un privilegio estar delante de Él. No todo el mundo está en la presencia de Dios, no todo el mundo siente las bendiciones de Dios. No todo el mundo comprende cuando Dios hace milagros y provee cosas que nadie más puede entender. ¿Cuántos han vivido milagros y bendiciones de Dios sobrenaturales acá? Con los hijos, con circunstancias que llegan. Es Dios y somos privilegiados. Y aunque a muchos más ha llamado, nosotros somos los escogidos y eso me parece bien especial. Hay otra palabrita que está ahí, que me parece que vale la pena estudiarla, y es que después del linaje escogido dice real sacerdocio. Cuando se cree, y estuve estudiando y estuve mirando predicaciones de otra persona que le había leído sobre este tema, cuando estuve pensando en real sacerdocio me encontré con este versículo que definitivamente plantea qué significa el real sacerdocio. Apocalipsis capítulo 5:10. Después volvemos a 1 de Pedro otra vez, pero busquen conmigo Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Creo yo, y este es un tema que desde el principio me ha apasionado, pero hay que tomarlo con equilibrio. Hay gente que quiso con Cristo solamente ser sacerdote. Esa persona que dejó el mundo, entre comillas, y se metió en la iglesia.
Y todo se volvió espiritual y ya no hacía nada y era metido en la iglesia y a toda hora en la iglesia llorando y ayuna y vigilia y ya no iban al trabajo. Y si en el trabajo los ponían a trabajar un domingo, entonces renunciaban al trabajo porque no podían dejar en la iglesia y se volvieron, entre comillas, muy espirituales, entre comillas. Pero afuera no había reyes. No había gente que tuviera control, no había gente que prosperara, no había gente que pudiera ayudar a otros, todos metidos en la iglesia. Y el versículo nos lleva al hecho de que también debemos ser reyes y sacerdotes, debemos ocupar lugares importantes para que no cambien las leyes y les digan a nuestros hijos cosas que no deben decir y tratan de implantar ideologías que no deben implantar. Pero el problema es que los cristianos no estamos en esos lugares. Estamos por aquí en la iglesia toda hora y no prosperamos y no llegamos lejos y no estudiamos bien y no ocupamos los primeros puestos y no estamos haciendo maestrías y no estamos yendo a universidades y no nos están dando becas porque en algún momento creímos que solamente teníamos que ser sacerdotes y eso lo conformamos como gente que está metida en la iglesia todo el tiempo y no es cierto. No es cierto. Hay gente que se ha levantado como rey y sacerdote. Y hoy puedo nombrar a personas que definitivamente ocupan lugares bien importantes, glorifican a Dios, pero también tienen dominio, tienen control, tienen influencia, son luz para muchas personas. Y vale la pena pensar en eso, y vale la pena entender, y si en algún momento alguien o yo mismo pude colocar en tu vida que lo único que tú tenías que hacer era estar acá en la iglesia todo el tiempo y eso era una vida que le iba a agradar a Dios, pues me equivoqué, porque hay que tener un equilibrio y aunque hay que tener definitivamente una comunión con Dios, definitivamente tenemos que ir a ser reyes también afuera, desde el colegio, en la universidad, en el trabajo, grandes empresarios, inventores. Debería haber creatividad. Cuando tenemos a Dios con nuestro lado, debería haber una creatividad impresionante y cosas nuevas deberían estar saliendo a través de nosotros, pero a veces eso no pasó. Entonces hoy me gusta entender que Dios te escogió como linaje escogido, dice su palabra, pero también para que tú y yo fuéramos reyes y sacerdotes. Para que prosperáramos, para que llegáramos lejos y a que a través de esas posiciones pudiéramos alcanzar a muchas personas. A mí me encanta el testimonio de mi familia, pues de muchas familias, pero me encanta la posición de mi mamá y mi papá. Y no porque sean mi mamá y mi papá y porque si algo bueno que tienen ellos es que saben hacer sus hijos. Mentiras, molestando. Lo que me ha gustado del testimonio de ellos es el hecho de que pudieron trabajar y tener unas empresas. Que a través de esas empresas además pudieron alcanzar a mucha gente para Cristo Jesús. Pero hoy la gente puede verlos como alguien a quien admirar. ¿Sí? Y nosotros los admiramos por sus valores, sus principios, por su carácter. Pero la gente que no conoce de Cristo Jesús y no los conoce a ellos, pues no puede admirarlos por eso porque no ha hablado con ellos. Pero cuando ve su posición y ve lo que han alcanzado, dice, oiga, no, pero ellos les ha ido muy bien. Porque entendieron que no se trataba solamente de ser sacerdotes, a pesar de que eran líderes de la iglesia, pastores de la iglesia. Ellos entendieron que también podían ser reyes, porque ese es el llamado de Dios. Y podían ser reyes y podían ser sacerdotes. Y se necesita ser rey y se necesita ser sacerdote. Ahora tampoco se puede ser rey si no se sirve, si no se tiene a Cristo Jesús, se termina llevando para otro extremo. Pero muchos se quedaron con el hecho de ser sacerdotes, entre comillas, y se volvieron fue muy religiosos, y las familias, y de lo que uno veía, y sobre todo yo viví esa época de muchos muchachos que tenían padres y familias cristianas, pero estos muchachos no vivían bien económicamente y tenían muchas necesidades, y uno decía, pero venga, es que mi familia le sirve a Dios, pero nosotros económicamente, ¿qué pasa? Venga, es que nos olvidamos que teníamos que trabajar en las dos cosas, siendo sacerdotes, pero también siendo reyes, y es necesario entender esto. Ahora, el versículo nos está diciendo que podemos ser reyes. O sea, nadie puede decir, no, es que a mí Dios no me dio la capacidad de ser rey. No, Dios dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. Tú puedes ser alguien próspero, tú puedes ser alguien que tenga una gran empresa, tú puedes tener no sé, el que quiera tener un canal de televisión lo puede tener si alguien lo quiere hacer. Si alguien quiere tener una clínica, la puede tener.
Si alguien quiere ser un empresario de finca raíz, lo puedes hacer. Dios te da esa capacidad, en talento y en la actividad que quieres. La empresa más grande de postres de Colombia, la puedes tener, si lo quieres. Y piensa en lo que tienes. Sandrita, puedes tener la cadena de ferreterías más grande de Colombia, si así lo quieres. Y eso no te aleja de Dios. Porque a veces se pensaba eso, ay, es que el dinero daña. Sí, el amor al dinero. Pero cuando entiendo que Dios me escogió para ocupar un buen lugar, para que desde ese lugar lo sirva a Él, ministre a Él, le hable a la gente de Cristo Jesús, eso cambia. Entonces, por eso la palabra reyes y sacerdotes me gusta mucho. En la porción que estábamos leyendo es real sacerdocio. No solamente unos cristianitos allí, pero pobrecitos de ellos, llevémosle algo para comer porque no tienen nada. No. Vamos a ser cristianos, pero que no solamente nos van a dar a nosotros, sino que nosotros más bien vamos a darles a los necesitados. Eso me gusta, eso entiendo por esto. Linaje escogido, real sacerdocio. La otra palabra tiene que ver con una nación santa. Regálame la porción que estamos leyendo en Primera de Pedro capítulo 2:9. Linaje escogido, real sacerdocio y ahora nación santa. Esta palabra choqué con ella un poquito. Yo, Señor, pero ¿cómo puedo ser santo yo? Si hay todavía tantos pensamientos, actitudes y comportamientos que no están bien. Y necesito seguir cambiando. ¿Cuándo voy a llegar a ser santo? Pero me encontré con otro versículo que está en Levítico capítulo 11:44. Levítico 11:44. No me voy a demorar mucho más, no se preocupen, ya. Algunos tendrán que coger Metrolínea y esto, pero ya voy a acabar. 1 hora y media ya. Mentiras. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Por qué somos una nación santa? Porque somos santos, perfectos y mejor dicho, no cometemos ninguna equivocación. Somos santos porque Él es santo, porque le pertenecemos a Él. Quise tratar de entender esto de una mejor manera. Y decía yo, bueno, pero yo ¿por qué soy Parra? Porque mi papá y mi abuelo, el papá de mi abuelo eran Parra y terminé siendo yo Parra también. ¿Sí? Yo soy santo porque soy hijo de Dios y Él es santo. Y mi naturaleza es ser santo. Yo lo que estoy haciendo es tratando de limpiarme todo lo que he aprendido durante tantos años. Y borrando todo eso para llegar a ser como Dios, como el que me creó. Déjeme explicarle esto. Usted al principio, cuando usted nació, era santo. ¿Usted sabe qué pasa si un niño se muere? ¿Para dónde va? Va al cielo, porque en él está la pureza. Lo que pasa es que a través del tiempo vamos ensuciando, vamos dañándonos, porque las enseñanzas, por cosas que vimos, por actitudes, por comportamientos, por, no sé, todo lo que pudo en nuestra niñez, sobre todo de los 4 a los 14 años, todo lo que aprendimos ahí, nos hizo quienes éramos, pero ese no era el verdadero yo. Nosotros, nuestro verdadero yo, tiene que ver con Dios, con el que nos creó, tal cual nos hizo, y Él es santo. Por eso es que nosotros somos santos. Lo que estamos haciendo ahora es volviendo a nuestra naturaleza original. No sé si me entiendes. Nuestra naturaleza original es la naturaleza de Dios. Santos, puros. Pero necesitamos, y lo que estamos haciendo ahora es borrando todo eso que nos dijeron, nos untaron, hicimos y afectó nuestra vida y en algún momento marcó nuestra vida y de pronto todavía está marcando mi carácter y mi manera de ser, pero no es porque yo realmente sea así, es porque alguna actitud, alguna cosa me hizo ser así, o mis amigos o cosas que viví me llevan siendo así. Pero durante todo este camino que yo tengo de aquí en adelante es alejarme de todo ese pasado, de todo ese viejo yo, para llegar a la naturaleza, a la original, y esa original es santo. Qué lindo, me gusta esa palabra, recobrar lo que éramos, santos. Somos de Él, le pertenecemos a Él y somos santos porque Él es santo. Me gusta esto,
Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Esto nos invita a que vamos en ese proceso de santificarnos y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal. Bueno, ahí lo que quiere continuar, pero me gusta entender esto. Necesitamos ir en ese proceso de la santidad. ¿Qué día vi algo? Déjeme, porque quiero aclarar esto. ¿Qué día vi? Yo siempre me incomodo cuando hay un plátano que está negro, o por lo menos ya está un banano, no un plátano, un banano, sobre todo un banano, que ya tiene esos puntos negros. Entonces uno lo mira y dice, no, ese banano ya está como picho. No sé si, perdón la expresión, no sé si ustedes lo ven así, y ustedes dicen, oiga, no nos debemos comer ese banano. En algún lado leí que ese banano no era malo, que antes era mejor comérselo así. Y bueno, me causó, porque uno visualmente no lo ve bien. Pero entonces publicaron en Facebook, en YouTube, un video de cómo extraerle lo negro al banano. Y cogen como un secador y le echan algo al banano y empiezan a pasarle al banano el secador, y cuando le quitan eso, el banano está otra vez totalmente amarillo. Y uno dice, oiga, pero mire, el banano no estaba malo. Era que había una humedad ahí en la cáscara que hacía que el banano se volviera negro, pero puede volver a su estado original con ese proceso que le hicieron ahí. Entonces digo yo, a veces nosotros éramos como ese banano al principio, bien limpiecito, amarillito, pero a través del tiempo y de la vida nos hemos contaminado de otro tipo de cosas y de pronto estamos negritos o pichitos por algunos lados. Algunos más pichitos que otros. No me miren todos a mí. Pero tenemos la capacidad de, con Dios, arrancar todo eso que no es nuestro estado original y podamos volver al estado original de Dios. Qué lindo entender eso. Me parece especial eso. Nosotros sí somos una nación santa. Lo que pasa es que nos hemos untado de otras cosas. Y Dios lo que quiere hacer ahora no es decirte, tú eres un pecador, no. Porque es que cuando tú te crees pecador, entonces ¿para dónde vas? Pero cuando tú sabes que eres santo, lo único es que necesitas quitarte un montonón de cosas que fueron echadas encima tuyo. Esto cambia, esto dice, no, pero entonces yo soy santo, de verdad, sí. Solo necesitas caminar en ese proceso de quitarte todas estas cosas para volver al estado original con Dios, donde hay santidad, donde hay amor, donde hay paz, donde hay gozo. Y eso es maravilloso, y me gusta entenderlo de esa manera. Bueno, no los voy a demorar más porque veo que ya se están durmiendo. La última palabra, porque, no, ese no es el versículo. Primera de Pedro, pero quiero que lo tengamos ahí. Primera de Pedro 2:9, dice, Primera de Pedro 2:9, mi querido, gracias. Linaje escogido la primera, real sacerdocio la segunda, nación santa, y la cuarta es pueblo adquirido por Dios. Busqué la palabra adquirido, comprado. Fuimos comprados. No sé si lo sabían. Ahorita lo dije más o menos un pedacito. Pero fuimos comprados por Dios. Tú no eres una cosa de que venga, lo recojo por ahí. No, Dios pagó por ti. Dios te compró. La pregunta es, ¿de quién éramos para que Él nos haya tenido que comprar? ¿A quién le pertenecíamos? El domingo hablamos de eso. ¿A quién le pertenecíamos antes? No hablemos de ese señor acá, pero le pertenecíamos a Él. Todos. Pero Dios dijo, no, yo los amo mucho. Los voy a adquirir. Los voy a comprar. Y ahí es donde esto se vuelve fascinante. Tito capítulo 2:14. Reina Valera. Tito 2:14. No Tito Anderson, Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuánto costó nuestra vida?
¿Quién se entregó por nosotros? ¿Fue el pastor de la comunidad cristiana de Bucaramanga? ¿Sí no fue? Ese no era capaz. Y fuera de eso, primero tenía que pagar por sus propios pecados. Fue Jesús. Dios te adquirió a través de la entrega de su único hijo. No sé si usted entiende eso. No sé si usted comprende que no hay una mayor muestra de amor sobre la faz de la tierra, sino la que Dios hizo por ti. Y escúcheme, el amor no es religión. Jesucristo entregó su vida, quien se dio a sí mismo. Él se entregó por ti, para que tú y yo tuviéramos una nueva vida. Dios dijo, le pertenecen a otro, ¿qué hago? Tengo que comprarlos. ¿Y cuánto valen? Valen la vida de tu único hijo. Y Él dijo, los voy a comprar, los voy a adquirir. Y Jesús dijo, sí, yo me doy a sí mismo. Esto es especial. Cada vez que leo la Biblia, sé que esto realmente es único. Esto no es simplemente asistir a una iglesia, escuchar a una persona y cantar algunos coritos y ya. Y que el pastor saque la plata para que él se enriquezca. Esto es algo mucho más especial, de verdad. De verdad. Conocer a Cristo y cambiar nuestra vida tiene demasiados beneficios. Que tú hayas cambiado tu vida por seguirlo a Él y no a nadie más sino a Él, tiene grandes beneficios, tiene muchos frutos. Tú no eres cualquier persona. Y creo que hoy mi llamado, y me lo hice yo, tengo que creerlo. Yo soy especial. Y no porque yo me crea especial, es porque Él dijo que yo era especial. Y necesito entenderlo de la manera correcta, porque no puedo seguir caminando como cualquier persona, porque Él pagó un alto precio por mi vida. Estaba pensando ahorita cuando pagaron todo lo que pagaron por James, uno dice, uy, este tipo, mire, ¿cuánto vale? Es porque debe ser muy especial. Y no sé, por Cristiano Ronaldo, ¿cuánto pagaron? Uy, es muy especial. Pero por ti y por mí pagaron con la vida de otra persona. Somos mucho más especiales que Messi, y que Cristiano Ronaldo, y que James, porque alguien tuvo que entregar su vida en la cruz de Calvario para que nosotros entráramos a la familia de Dios, para que ahora hiciéramos parte de su linaje, para que fuéramos su nación santa y para que actuáramos hoy como reyes y sacerdotes. ¿Hacia dónde estás mirando ahora? Dios quiere maravillosas cosas contigo. Pero creo que nosotros no nos habíamos dado cuenta de esto. Dios no te trajo aquí para que fueras religioso. Dios no te trajo aquí porque simplemente, es que si tú vas a la iglesia no vas a cometer tantos pecados. No, Dios tiene muchos más planes contigo que no cometer pecados. Eres un hijo y una hija de Dios. Valora eso y prepárate para una vida llena de triunfos y de victorias,
de la mano del Señor y para glorificarlo a Él. Y tú vas a bendecir tu vida, pero también tu familia y las generaciones que vienen después de ti. ¿Por qué? Porque tú eres especial. No, porque Dios te amó tal cual tú eras, tal cual yo era. Y en ese amor te compró con la sangre preciosa de su Hijo amado. Pero no para que tú te quedaras en una iglesia, sino para que tú fueras luz, para que tú fueras sal, para que tú glorificaras el nombre del Señor, para que Él te mire y se sienta orgulloso de lo que has alcanzado, de lo que has hecho. Para que después de ti vengan generaciones mucho mejores, mucho más especiales. Tus hijos tienen que venir a tomar control y dominio sobre muchas más cosas. Tienen que llegar a lugares donde tú y yo no hemos alcanzado a llegar. Dios está levantando una nueva generación, no de religiosos, legalistas, aburridos, que solamente están metidos en una reunión cantando coritos. Dios está levantando una generación de reyes y de sacerdotes, gente especial y única, que van a tener como la gran espada y su gran arma el amor a todos, pero que también van a tener en sí la gracia de Dios, que le va a abrir puertas que nadie más le puede abrir, que los va a llevar a lugares donde nadie se imaginaba que tú y yo íbamos a poder estar, que vamos a tocar gente como nunca nadie se imaginó que podíamos tocar. Dios te escogió para eso. Escúchame, alguien vino acá y no quiero que nadie se sienta por eso. No, pues yo vine para que Dios a ver si me ayuda con un trabajito. ¿Tú crees que Dios te trabaja cada vez para ver si te aumentan un 5% en el sueldo? Para que te den otro empleo. Escúchame, Dios te conoce. Pero Dios no te trajo solamente acá para subirte el sueldo y para que de pronto no te echen en la empresa. Ay no, pues es para mi esposa, a ver si cambia, para mi suegra, a ver si se va para otra ciudad o algo así. Dios te tiene para grandes y mayores cosas. No te desperdicies en la presencia de Dios pidiendo cosas pasajeras y banales. Esas van a llegar por añadidura. Empieza a buscar en Dios qué es lo grande y poderoso que Dios quiere hacer a través de tu vida. ¿Por qué estoy acá? Si yo no soy perfecto, si hay tantas cosas, porque debo cambiar. No te preocupes. Preocúpate por hacer lo que Él quiere contigo, y Él se va a ocupar de lo que tú y yo no podemos cambiar. Él va a arrancar lo que tú y yo no podemos arrancar. Él va a cambiar lo que tú y yo no podemos cambiar. Pero por nuestra parte, miremos qué es lo que vamos a hacer para Él. Miremos cómo trabajamos para Él, cómo nos levantamos para Él, cómo somos testimonio para la gente y glorificamos su nombre. Cómo yo ya no sigo siendo como todo el mundo, porque no vine a ser como todo el mundo, vine a ser como Dios. Esto es totalmente diferente. A veces me preocupa porque todo el mundo no lo puede entender, pero digo yo, todo el mundo no lo va a entender, pero nosotros sí lo debemos entender. Somos las personas más afortunadas del mundo. Yo soy la persona más afortunada del mundo, porque Dios me escogió para ser parte de su familia, para ser parte de su linaje, para ser su pueblo. Cierra tus ojos.